Hola a todos, miércoles 16 de octubre, después del video del día lunes, tuvimos un día martes con una apertura bastante bajista, sobre todo por el sector de la tecnología y en particular los semiconductores. Esto debido a la filtración de unos resultados, digamos, esperados de ASML, la gigante holandesa, pero con un mal guidance a futuro de ventas. Por lo tanto, esto asustó mucho al sector. Por correlación, cayeron muchas de las empresas de semiconductores como Nvidia, Broadcom, etcétera. Ahí vamos a ver algunas otras que también cayeron bastante, Keylac, etcétera. Y esto provocó una corrección muy importante en el Nasdaq y también en el SP500. Esto lo pudimos ver dado que, por ejemplo, el Russell no tuvo una corrección tan importante y el día de hoy también se notó, digamos, este golpe en la tecnología, cerrando el SP500 con un más 0,47%, el Russell 2000 con un más 1,64%, por lo tanto, dentro de todo un día positivo posterior a esta caída, pero el Nasdaq solamente con un 0,07%. Esto también habla de una rotación de sectores, sobre todo a sectores más cíclicos, financieros e industriales, y también financieros debido a los resultados que tuvimos entre estos días. Así que vamos a la presentación, ya que hay bastante que contar. Sentimiento de mercado, podemos ver que cayó un poco, estábamos entrando en Extreme Grid, o, por lo tanto, ahora con las últimas caídas se ajustó un poco a la parte alta de grid, de codicia. Por lo tanto, esta corrección hizo que el sentimiento bajara un poco. Recuerden lo que les dije, que es positivo un buen sentimiento de mercado para tener alzas, pero también es peligroso dado que pueden venir estas correcciones y pillar a muchos con solamente posiciones alcistas. También hablamos en el video anterior de que también había bastante protección a las caídas y eso era coherente un poco con lo que estaba marcando el VIX hace bastante tiempo. Así que estas caídas dentro de todo son esperadas. No se ha recuperado por completo el índice de la tecnología, sobre todo el Nasdaq, pero obviamente que en el largo plazo o mediano plazo se espera que sí. Mapa de opciones. Acá podemos ver en el mapa de opciones que no se han movido mucho las cosas. La call wall, que es la resistencia más importante, se ubica en 5.850 puntos y anteriormente también estaba en 5.850 puntos. La put wall o el soporte más importante en 5.800. Antes también estaba en el mismo valor. Por lo tanto, esto le da un rango de movimiento de 50 puntos ya al SP500. Obviamente estos niveles se pueden romper, pero al ser soportes o resistencias bastante importantes a nivel de opciones, no es tan fácil, digamos, que perforen estos niveles, a menos que haya un volumen y una tendencia que tenga la suficiente fortaleza. También los niveles de resistencia en 5.850, que está acorde con la Coldwell que les estaba diciendo, que básicamente es una gran resistencia cuantitativa. Antes estaba en 5.840, por lo tanto sube un poco, y el soporte a 5.770 y antes estaba en 5.715, por lo tanto, dentro de todo también hay construcciones al alza. ¿Ya? Como les dije, ASML fue el culpable de la gran caída que pasó desde el día martes. Esta acumula una caída desde que pasó esto de un menos 21,5% aproximado. Esto fue debido a los resultados y un mal guidance para el sector de semiconductores y esto obviamente tiene bastante presión en algunas acciones del sector. Algunas tuvieron una buena recuperación el día de hoy, sobre todo, por ejemplo, Nvidia, que cerró con un 3,13%, pero en sí el sector estuvo bastante mixto. Acciones como por ejemplo Applied Materials o AMAT, Keylac y Lam Research cerraron con valores bastante negativos cercanos al menos 3%. El día de hoy, el día de ayer también. Eso es debido a las correlaciones que tienen con ASML. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó. El margen bruto está más o menos bien, un poquito superior al estimado, pero en relación, las ventas netas también un poco superiores
a las estimadas. Entonces uno dice, ¿por qué, digamos, hubo este desplome? Y las reservas, ahí se ve que fueron de 2.600 millones de euros básicamente, y había una estimación de 5.000, casi 400 millones de euros. Estas reservas, digamos, son periodos, pedidos a futuro, por lo tanto, por eso ASML dice que tiene un mal guidance para, digamos, los próximos trimestres. Se estima que las ventas netas para el 2025 estarán entre 30.000 y 35.000 millones de euros, y los estimados eran en 35.940 millones de euros, casi 36.000. Por lo tanto, se está viendo, o por lo menos en ASML, se está viendo un deterioro en los ingresos futuros que podría tener, y eso obviamente se descuenta en precio, porque se descuentan expectativas, pero esto no quiere decir que esto vaya a pasar para todo el sector de semiconductores, y lo vamos a mencionar con lo que va a pasar mañana un poco más adelante. Pero, por supuesto, que arrastra al sector en el momento, digamos, de saberse la noticia, y provocó una corrección bastante importante en los principales valores de semiconductores. ¿Qué es lo que pasa con esto y por qué le doy tanto énfasis? Porque el sector de semiconductores y empresas, por ejemplo, como Nvidia, Broadcom, etcétera, tienen bastante peso en los índices. Entonces, si estas empresas tienen correcciones importantes por estos temas propios del sector, van a arrastrar con mucha fuerza al índice, más de lo que lo harían a lo mejor otro tipo de empresas. Vamos a hablar un poco de recortes de tasas y sectores. Acá vemos a los que les pega más, por ejemplo, real estate, financiero, algo a tecnologías de la información, industriales y healthcare. No, perdón, ahí está lo que les estaba mencionando. La verdad es que no me voy a detener mucho en esto, pero son sectores que obviamente por su composición de balance prácticamente les pega mucho en el fondo los recortes de tasas de interés, o porque necesitan o porque tienen que descontar muchos ingresos a futuro. Son como los dos casos que les impacta más cuando tienen balances muy cargados a la deuda por el tipo de sector. Por ejemplo, ahí estaría el sector de real estate, y también, obviamente, cuando hay sectores que tienen que descontar muchos ingresos futuros, como por ejemplo puede ser la tecnología. Bueno, como les dije, acá las ganancias del S&P 500 anuales corporativas han expandido hasta alcanzar un nuevo récord. Esto es mirando los últimos 12 meses. Como se puede ver acá en el gráfico, han tenido un crecimiento bien importante, y esto obviamente da un fundamento al crecimiento del índice. Nosotros sabemos, o por lo menos la teoría financiera y la gente que sigue esto sabe que el precio de los índices de las acciones por lo menos en el mediano largo plazo, tiende a ir muy correlacionado a los ingresos por acción, o a los EPS, o básicamente a los ingresos que tienen las compañías. Por lo tanto, a 12 meses se ven estos crecimientos en los últimos 12 meses, perdón. Ahora vamos a ver trimestralmente que no hay muy buena opinión de este trimestre por las estimaciones de Wall Street, pero esto también tiene algo positivo, que como se han bajado las expectativas bastante, si es que hay digamos, eh, si es que hay ganancias sorprendentes, esto podría ser de que también sea un catalizador al alza para los índices, pero también obviamente que puede serlo a la baja en caso de que salgan negativos, y ya obviamente con una expectativa baja. Por lo tanto, ahí sería como algo que va a deteriorar bastante las perspectivas a futuro, y va a castigarse el precio. Así que muy importante que es lo que va a pasar. Esta semana, como les dije, ya reportó ASML. Más adelante vamos a ver las que reportan en el resto de la semana. Y la próxima semana, ahí vamos a estar hablándolo el día viernes, pero reportan también empresas bastante importantes sobre todo las hyperscalers o las big tech, las empresas de tecnología más importantes. Acá podemos ver un cuadro donde Bank of America nos dice que 30 empresas del índice S&P 500 superaron el consenso en un 5% frente a la mejora del 3% del trimestre pasado en este mismo quarter.
Acá lo más importante que se ve es que de las que han mostrado, por lo menos hasta ahora, que son solamente 30 de los reportes de este trimestre, un 73%, como se ve acá en la última línea, ha batido los earnings per share o las ganancias por acción, un 57% ha batido los sales o las ventas, que también es importante dado que eso es el insumo principal para después el free cash flow, después de descontar todo lo que hay ahí en el estado de resultados. Y en la tercera columna acá nos muestra el porcentaje de que ha superado tanto los EPS o las ganancias por acción y también las ventas, una doble condición. Y ahí también vemos que un 53% lo está haciendo. Obviamente que 30 acciones o 30 empresas no es todavía representativo de las 500 o 500 de las más importantes del S&P 500, pero nos va dando un indicio que hasta ahora los EPS van bien. Y esto podría estar en concordancia con lo que les hablaba en la diapositiva anterior. Como les dije, el 73%, 57 y 53 es lo que han tenido eh, de batir los EPS, las ventas y el conjunto, y el trimestre anterior fue de un 81%, digamos las mismas 30 primeras compañías en lo que batieron el EPS, un 52% de las ventas y un 46% en conjunto. Creo que acá el conjunto es bastante importante, dado que está dando un buen indicio con los dos indicadores, y ahora tenemos un 53% y antes un 46%. Así que yo veo que por lo menos hasta ahora, con esta muestra bien pequeña, las ganancias están teniendo una buena performance en general en el índice. Esto obviamente no necesariamente tiene, no que ASML haya tenido problemas, va a decir que todas las empresas y todos los sectores tienen problemas. Se me olvidó decir que ASML, y no voy a entrar tanto en detalles, pero debería haber presentado, o sea, tenía que presentar resultados el día miércoles y lo que se supo fue una filtración. Entonces ahí también hubo una polémica bastante importante. Acá, ganancias del sector financiero, Bank of America tuvo ingresos netos por intereses de 13,97 mil millones de dólares y un estimado de 13,9, por lo tanto bastante en línea, un poco superior. Préstamos de 1,08 billones y el estimado era 1,07 billones. Hay que entender de que los préstamos obviamente son como las ventas o algún tipo de equivalente a un banco, y los depósitos totales, que también son importantes para la parte ahí de los activos que tiene el banco y pasivos, 1,93 billones tiene depósitos totales, con un estimado de 1,93 billones, por lo tanto ahí viene en línea. Por lo tanto, Banco of America estuvo dentro de todo en línea con lo esperado, cumpliendo las expectativas. Goldman Sachs, por el contrario, tuvo ingresos de 12,7 mil millones con un estimado de 11,77 mil millones, por lo tanto, acá sí fue bastante superior. Y ingresos netos por intereses de 2.620 millones de dólares con un estimado de 1.840 millones de dólares. Por lo tanto, Goldman sí tuvo una mejor performance que Bank of America, pero en el fondo ambos tuvieron bastantes buenos números. También reportaron otras empresas del sector que la verdad es que fueron bastante buenos en general. Sigue el sector financiero, que yo dije hace unos días, unos videos atrás que me gustaba bastante, eh, ha tenido hasta ahora una buena performance. Acá, como les dije, los hyperscalers, tenemos acá una gráfica del CAPEX del S&P 500. ¿Qué es lo que es básicamente el CAPEX? Muy en simple, es la inversión que están haciendo las empresas, y acá se ve que casi todo lo están haciendo los hyperscalers o las empresas de tecnología más grandes, son las que están invirtiendo la mayor cantidad de CAPEX. Esto principalmente es por el tema de la inteligencia artificial, los centros de datos, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero esto nos dice que la inversión que tienen estas empresas de tecnología son bastante relevantes dentro del índice. Esto obviamente que va a ser o se espera que hagan que sus ingresos sigan creciendo bastante en el futuro, y también cuáles son las empresas que se benefician de este CAPEX, de estas grandes tecnológicas que
Básicamente son todas las empresas de chips, de infraestructura y de energía relacionada a los data centers. Así que mucho ojo ahí con lo que está pasando en ese sector y la demanda por la IA, a pesar de que muchos decían que era una burbuja y puede ser que haya empresas que estén un poco sobrevaloradas, pero sigue habiendo una alta demanda todavía por esta nueva tecnología. Acá tenemos los resultados, digamos, de toda la semana, pero como les dije, miren, ahí el miércoles ASML y se supo en la apertura prácticamente del día martes, hay una filtración bien importante, pero ojo con TSM o TSMC, Taiwan Semiconductor, que mañana en la apertura podría devolver la confianza al sector de semiconductores, que tiene gran peso en la tecnología y en los índices, o por el contrario, en caso que le vaya mal, podría ser un doble dolor y también habría que tener bastante precaución. Así que bueno, siempre sabemos que los earnings tienen un poco esta arma de doble filo, y TSM yo creo que puede mover un poquito la aguja, sobre todo después de la caída que tuvo el sector de semis y la tecnología en general con ASML, podría empezar a recuperar un poquito de confianza si a TSM le va bien. Eh, el día jueves también, mañana el cierre, entrega Netflix, otro gigante, por lo tanto va a ser un día por resultados con bastante movimiento. TSM y Netflix son empresas con un peso relevante, así que, y una importancia, porque por ejemplo TSM a lo mejor no tiene un peso como Nvidia u otras empresas, pero sí puede impulsar y ejercer correlación con todas las empresas del sector, y esto obviamente que va a impulsar al sector de semiconductores y tecnología en general. Así que lo mismo con Netflix. Así que muy importantes esas dos empresas, una a la apertura y otra al cierre. Datos macroeconómicos, acá ya nos vamos un poco a los datos macro y tenemos que el índice manufacturero de la Fed de Nueva York muestra debilidad. La verdad es que yo les he dicho que la parte de manufactura en general no viene muy bien. Esto lo hemos visto también con las entregas de ISM que hemos venido siguiendo y estos gráficos que, perdón, de PMI, de la agencia ISM y también de la agencia de S&P, pero hemos visto que generalmente están los datos de PMI bajo 50 y eso obviamente que es contracción en el sector. El sector manufacturero está en recesión desde hace un tiempo, recesión o contracción, la verdad es que no sé si será una recesión en sí, pero sí una contracción bastante importante. Por eso es importante que la Fed no se quede detrás de la curva y pueda seguir con la relajación monetaria, cosa que estas caídas, como muestra el gráfico que tiene la diferencia entre las expectativas, pues acá podemos ver que las expectativas están en la línea roja y el dato está en la línea azul. Siempre las expectativas tienden a ser un poco más altas, pero van siguiendo al dato. Entonces acá vemos que cuando hubo recesión, en esta parte gris, hubo una caída importante. Lo mismo acá en este tramo más chico que fue para el COVID, que obviamente los datos de manufactura fueron pésimos por un tema de que estaba todo cerrado. Y ahora estos últimos datos han venido bastante malos y no así las expectativas. Por lo tanto, eh, la idea de que la Fed siga bajando las tasas es que todos estos sectores que están más débiles, como también podría ser el de bienes durables, eh, puedan empezar a tomar un poco de aire y salir de este mal momento. Las elecciones, que es una de las cosas más importantes, y acá ya le vamos a dedicar un poquito más de tiempo en cada entrega. Acá vemos que Donald Trump ha ampliado su ventaja sobre Kamala Harris en el mercado de pronósticos de las acciones presidenciales, ahora con un 56% de posibilidades de ganar, según Calchi. Ya acá vemos cómo se ha ido separando desde aproximadamente el 9-10 de octubre Donald Trump a Kamala, y hoy en día está con un 56% y Kamala con un 44%, y abriéndose esta brecha entre ellos dos, sobre todo acá al último. Eh, Hay que entender la verdad que acá yo solamente estoy mostrando lo que están diciendo estas agencias y no quiere decir de que sean preferencias personales. Lo mismo acá estamos viendo con Polymarket. Acá la actualización que nos entregan es que las probabilidades de Trump que gane las elecciones del 2024 aumentan al 60,1%, superando a Harris en una diferencia
de un 20,2, que es bastante. El volumen de apuestas en dinero de esta, digamos, de Polymarket supera los 1.920 millones de dólares, lo cual es bastante. Así que vemos que hay bastantes apuestas con gran dinero en favor de Trump en ambas casas, digamos, de apuestas. Por lo tanto, se podría estar esperando, digamos, una victoria de Donald Trump. Ahora hay que ver que siempre esto puede tener errores y hay que esperar a las elecciones qué es lo que pasa. También hay que entender de que esto va a ir seteando expectativas, por lo tanto, si es que se ve que las próximas, eh, digamos, en las próximas entregas, digamos, de todos estos datos de las distintas empresas que se dedican a hacer este negocio, se van a ir seteando expectativas a futuro y por lo tanto si las expectativas siguen siendo positivas para Trump, esto se va a ir poniendo en precio en los activos de la bolsa que son un poquito más pro-Trump o el Trump Basket, como le llaman varios. Vamos a hablar un poquito más sobre el Trump Basket el día viernes, pero y lo mismo podría pasar con Kamala Harris. Ahora, al setear expectativas en caso de que la elección sea al revés y, por ejemplo, se espere mucho que gane Trump y llega a ganar Kamala Harris, esto va a ser un ajuste de precio bastante importante y lo mismo en caso contrario. Así que es muy importante ir siguiendo qué es lo que pasa en las elecciones. Por lejos va a ser el evento que más va a mover al S&P 500 dentro del corto plazo. Ahora nos vamos un poquito a Bitcoin. Vemos que está rompiendo un poquito ese canal que venía trayendo desde los máximos de, eh, como vemos acá, desde los máximos de marzo de este año en 73.700 dólares, un poquitito más, pero básicamente para cerrar el número. Se rompe este canal un poquito, obviamente que no, o sea, hay una perforación, digamos, todavía eh, concreta, o todavía podría venir un pullback hacia abajo y volver hacia el canal, pero si hay una ruptura y tiene que seguir confirmando el precio del Bitcoin. Pero estos últimos 3 días han sido muy buenos para Bitcoin, ya ha tenido una subida de un 8,6%, lo cual es muy bueno. Así que ojo con Bitcoin, ojo con las acciones o empresas que están relacionadas con Bitcoin, MicroStrategy, las mineras, etcétera, ya que si es que en el fondo se confirma esta ruptura y sigue un camino al alza, vamos a tener ahí bastante buenas noticias o buenas rentabilidades en ese tipo de empresas y obviamente en el mismo Bitcoin. También ojo ahí con todo lo que es el mundo cripto y cómo va reaccionando hasta esta alza de Bitcoin. Acá vemos que la New York Fed nos entrega un poco de datos de inflación. Disculpen. Ya, estos datos no son malos de la New York Fed, son datos de inflación esperada, pero tampoco son tan positivos dado que la idea es que vaya bajando al objetivo del 2% de la Reserva Federal. Entonces acá se ve que la New York Fed nos entregó una inflación esperada para septiembre a un año de el 3%, por lo tanto ahí la Fed todavía tiene trabajo en bajar la inflación del 3 al 2% esperado. La inflación esperada para 3 años en septiembre es del 2,7% frente al 2,5% de agosto, por lo tanto hay un alza en las expectativas y la inflación esperada a 5 años en septiembre es de un 2,9% frente al 2,8% en agosto. Por lo tanto, se ve que las expectativas de inflación a largo plazo han subido un poco. Esto no quiere decir de que haya un repunte inflacionario, pero los últimos datos de IPC no fueron positivos y no calmaron un poco estas expectativas y la Reserva Federal tiene que tratar de anclar la expectativa a largo plazo al 2% para poder lograr su mandato. Así que ahí el mismo Dali de la Reserva Federal, un integrante, dice que la Reserva Federal debe lograr una inflación del 2% y al mismo tiempo mantener el mercado laboral en pleno empleo. Un poco lo que les he dicho yo de este doble mandato que tiene la Reserva Federal. Y también dice que la política monetaria de la Reserva Federal sigue siendo restrictiva. Obviamente que esto también, como les he dicho, es porque todavía sigue sobre
aproximadamente el 3%, que sería la tasa neutral, puede ser un poco más alta. Eh, y estamos trabajando para reducir la inflación. Obviamente que la tasa que de la Reserva Federal de corto plazo, al ser más alta que la tasa neutral, eso obviamente que es una tasa restrictiva y eso es lo que nos está diciendo Dali. Para los que no entiendan muy bien eso es lo que hay que ir mirando. ¿Cuál es la tasa actual y cuál es la tasa que obviamente eso no es un número exacto, sino que es yo creo, un intervalo porque es un número bastante teórico? ¿Cuál es la tasa neutral? Y se ve más o menos, se estima que estaría alrededor del 3,5%. Por lo tanto, hoy en día estaría muy sobre eso y por lo tanto tenemos todavía una tasa restrictiva. Eh, no es positivo que las expectativas de inflación no se estén anclando al 2% y por lo tanto esto puede hacer de que la Reserva Federal sea prudente en sus bajadas de tasa y por eso yo creo que también las expectativas de recortes se han puesto con 25 puntos básicos en las próximas dos reuniones y obviamente que según los datos se va a ir viendo qué es lo que pasa para las reuniones ya del próximo año. Y acá ya para cerrar, los eventos macro de esta semana más importantes son los datos de mañana. Por lo tanto, mañana tenemos un día muy movido con la entrega de TCM y la entrega de Netflix de resultados, pero también con las Core Retail Sales y las Retail Sales, que básicamente son todo lo que son ventas retail. Y esto yo estaba viendo cómo se compone, digamos, esto y tiene varios sectores o varias cosas que compra el retail. Por lo tanto, son bien representativas de cómo está percibiendo el consumidor la economía, cómo va a seguir consumiendo el ciudadano norteamericano y obviamente que este consumo impulsa al crecimiento y también a la ganancia de las empresas. Por lo tanto, es muy importante que estas ventas sigan de buena forma y la confianza en el consumidor no se deteriore. Está también el dato de Jobless Claims, que ahí seguimos con más datos de empleo que siguen siendo relevantes, y también el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia. Yo la verdad ahí, como les he dicho siempre, no creo que sea positivo, dado que el sector de manufacturero viene bastante débil en Estados Unidos, así que la verdad es que ahí no espero un buen dato, pero sí sería muy bueno que todo lo que tenga que ver con el retail sales salga bueno y también lo que tenga que ver con el empleo. Así que tenemos mucha volatilidad mañana en cuanto a datos y en cuanto a resultados de empresas. Acá para ir cerrando voy a mostrar lo que estaba viendo en TradingView. Acá tenemos que lo que les mostraba un poquito del Bitcoin. Ahí vemos esta ruptura que tenemos. Ahora recién está empezando nuevamente el día en Bitcoin, así que tenemos una apertura un poco débil aún, pero pensar. Ahí se cortó, no, ahí está bien, ya perfecto. Vemos que el SP500 no tuvo un mal día. Acá con esta vela verde estamos en temporalidad diaria. Vemos que sigue sobre las medias relevantes que siempre vemos y a pesar de esta gran caída del día martes, tal como les dije, hoy día se recuperó, no por completo, pero ya está en un camino de recuperación. Obviamente que va a ser muy importante lo que pasa el día de mañana y como vimos va a haber bastante volatilidad, así que si es que hay datos positivos, tanto en resultados como macroeconómicos, podríamos tener un día bastante alcista o al revés, esperemos que no. Lo mismo pasa acá con el Nasdaq 100, obviamente acá un poquito más débil el índice de la tecnología, como les estaba diciendo, hay una especie de rotación de sectores, la tecnología no está tan fuerte como lo venía haciendo antes, pero obviamente que siempre la tecnología es el sector más importante del índice, así que yo esperaría que esto después tenga un repunte y una recuperación, pero le pagó bastante fuerte en la vela del día martes lo que pasó con ASML y el sector de semiconductores y hoy día hubo una recuperación, de hecho hubo una especie como ahí de toque a la media de 20, se apoyó, como yo siempre digo,
en el diario y esperemos de que los próximos días sean más positivos y mañana sobre todo ya que es un día bastante importante. Como les dije, el Russell, acá vemos que el Nasdaq cerró en un 0,07%, muy plano, el S&P 500 con un 0,47% y el Russell 2000 con un 1,64%. Acá podemos ver que el Russell está llegando a estos, no máximos históricos, pero estos máximos anteriores. eh, y por lo tanto ha tenido una muy buena performance. Sobre todo podemos ver acá desde el día jueves 10 de octubre, que acá encontró, digamos, este nivel base y ha tenido un comportamiento bastante interesante. Se supo, o sea, se estima que el Russell 2000, que ya lo he hablado en otros videos, podría tener una buena performance, sobre todo con los recortes de tasa y con otros factores que le podrían ser útiles. Por lo tanto, mucho ojo ahí al comportamiento que están haciendo las small cap, ya que están teniendo una buena performance. El VIX, que es algo que también siempre revisamos, vemos que el día martes, obviamente con las caídas que tuvimos, subió el VIX, la volatilidad, pero el día de hoy volvió a corregir, digamos, a donde estaba antes. Obviamente sigue en un nivel bastante alto, si lo vemos en el último tiempo, está en un nivel alto el VIX, y es lo que hemos venido también diciendo hace bastante tiempo, pero todavía, digamos, no habrían caídas que lo justifican en su totalidad. Obviamente que si se espera bastante volatilidad futuro no es algo positivo y hay que tener bastante precaución y es justamente el tipo de liquidación que se dio con un mal dato, como el día martes, lo que puede pasar con un VIX en esos niveles. Así que hay que tener mucho ojo y no hay que perderle ahí, no hay que perder de vista al VIX. Ojalá que el VIX empiece a bajar, pero como también hemos mencionado, antes de las elecciones, muy poco probable que se calme por completo el VIX o índice de volatilidad esperada. Acá vemos el MOVE, que es el mismo que el VIX, pero para los bonos. Vemos que también corrigió un poco, pero también ha venido con alzas en el último tiempo. Y esto se da porque tuvimos un alza bastante importante en las tasas de 10 años de Estados Unidos, tuvimos una corrección desde el día martes, también el día miércoles y ahora hay un poquito de alza. Yo creo que esperando a lo mejor un buen dato de macro mañana. Hay que ver que las tasas de interés de 10 años están muy influidas por la macroeconomía, por lo tanto nos podría dar un indicio, y esto no es una recomendación, ni digo que sea así, es simplemente lo que uno puede suponer a grandes rasgos y a primera vista, que si se está esperando el día de hoy, lo poco que se ha movido y con el poco volumen que me imagino que hay en estos momentos de mercado, pero hay una pequeña alza, por lo tanto se podría esperar un dato positivo el día de hoy. Veamos qué es lo que pasa con el DXY, que acá por el contrario, el alza que ha tenido ha seguido progresando, a diferencia de lo que pasó con la tasa de 10 años que llegó a un techo y empezó a caer. Acá seguido al alza, va directo a la media de 200 y bueno, lo poco que ha transado el día de hoy, un poquito a la baja, plano, pero queda mucho todavía por recorrer y como les dije, los datos macro van a impactar mucho al DXY y a las tasas de 10 años, así que van a ser muy importantes lo que vamos a ver ya el día viernes. Así que con eso los dejo hasta acá. El video, por lo que veo, no se extendió tanto, que es mi intención, así que les doy las gracias, espero que esto les sirva. Mañana mucha volatilidad, así que también los que estén operando, ojo con eso. Los que no sean muy expertos, a lo mejor no es un día muy indicado para hacer trades muy arriesgados, así que podría ser prudente un poquito mirar lo que pasa. Si ven después, obviamente, tendencias claras, no es malo que se puedan subir. Eh, y ya después el viernes debería ser más calmado al no tener tantos datos macro ni tantos datos de resultados de compañías relevantes. Así que eh, ahí vamos a ver, yo creo que el viernes va a ser un continuador de tendencia de lo que se genera mañana con todo lo que les he mencionado. Así que con eso vamos cerrando. Muchas gracias, que estén bien. Chao.